Mateo capítulo 25, del verso 1 hacia el verso 13. En mi Biblia hay una inscripción en letra negra que dice: parábola de las 10 vírgenes, como una historia de 10 doncellas, 10 jovencitas, y ahí el Señor está buscando identificar a la iglesia, señalar a la iglesia. Así es que dice así, Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Escuchemos este canto. Ponga mucha atención. Todas parecían iguales, sobre todo al caminar, con sus lámparas en mano, dispuestas a no esperar. Mas nadie vio en realidad lo que ocultaba su ser. El aceite en la vasija o el brillo podrían perder. Cuando sonó aquel clamor, la verdad se conoció. unas no tenían aceite, Su luz al fin se apagó. La diferencia no es forma, es vida que debe arder. El esposo vino y dijo: entren las que tienen luz. Y tardándose el esposo, se durmieron por igual. Y la prueba no fue el sueño, fue el tiempo a renovar. Había provisión viva que hiciera perseverar, o solo había un resplandor pronto a deshacer.
crecer. Cuando sonó aquel clamor, la verdad se conoció. unas no tenían aceite, Su luz al fin se apagó. La diferencia no es forma, es vida que debe arder. El esposo vino y dijo: entren las que tienen luz. Aquí viene el esposo, eso a medianoche fue. Las lámparas sin reserva no pudieron encender. Dadnos de vuestro aceite, no se puede prestar. Lo que es de Dios allá adentro, ninguno lo puede dar. cuando sonó aquel clamor, La verdad se conoció. unas no tenían aceite, Su luz al fin se apagó. La diferencia no es forma, es vida que debe arder. El esposo vino y dijo: entren las que tienen luz. Fueron a comprar aceite, pero ya no hubo lugar. Las que estaban preparadas, ellas pudieron entrar. 5 golpearon la puerta, ábrenos, fue el gran clamor. No sé quiénes son, les dijo, y la puerta les cerró. cuando sonó aquel clamor, La verdad se conoció. unas no tenían aceite, Su luz al fin se apagó. La diferencia no es forma, es vida que debe arder. El esposo vino y dijo: entren las que tienen luz. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, una vez más, si yo les dijera que he predicado algunos miles de mensajes, les parecería un poco extraño, un poco raro, pero han sido ya miles de predicaciones las que he dado a través de 48 años. En ocasiones llegué a predicar 4 predicaciones al día. Así es que han pasado muchos años y yo todavía les sigo invitando a ustedes, a los que tengo a la mano aquí en esta iglesia, a los que me escuchan a través de la radio en Centroamérica o en México, que nos conectan a muchas radios, también a todos aquellos que me escuchan y me miran a través de la televisión de Majestad Televisión acá en Estados Unidos, en 13 o 14 canales de televisión, y también aquellos que me miran y me escuchan a través de Facebook.
Lo que quiero decirles, hermanos, hermanas, que le doy gracias a Dios por revelarme a mí estas verdades que me mantienen firme. Le doy gracias a Dios porque yo no soy fuerte, creo que soy el cristiano más débil de todos, pero Dios se ha manifestado a mi vida y me ha mantenido a través de estos 48 años, por lo cual yo le agradezco. Y una vez más, con todo el corazón, le hago saber la palabra de Dios. Abra su corazón, ponga atención a la palabra de Dios, y si abre su corazón y pone atención a la palabra de Dios, le aseguro que algo grande va a suceder en su vida hoy mismo, entre tanto que esté usted escuchando la palabra del Señor. Les voy a dar una idea porque todos escucharon el canto, pero creo que no alcanzaron a entenderle algunas partes. Y les voy a explicar porque como a mí me lo dio el Señor, entonces entiendo todo lo que está escrito ahí. Pero dice así, comenzando la estrofa número 1 o el verso 1, dice: todas parecían iguales. O sea, las 10 vírgenes parecían iguales. Quiero darles una idea y mostrarles de cuántas maneras Dios ha buscado hacernos entender su palabra. Y aquí tenemos una enseñanza gloriosa donde se nos hace referencia al reino de Dios. Y hablar del reino de Dios es hablar de lo que es nuestro ambiente cristiano, nuestro mundo cristiano, donde venimos a formar parte los que hemos creído en Cristo Jesús. Yo le llamo la nación que sale de todas las naciones, porque somos una nación, somos única nación, que unos salen de una nación, otros de otra, y formamos la nación celestial. Y hermanos, aquí tenemos algo muy hermoso, algo muy especial, y lo que quiero es que se dé cuenta de cuántas formas Dios está buscando hacernos entender, de tal manera que presenta a 10 vírgenes. Hablar de virginidad es hablar de pureza. Y hace mención de 10 vírgenes, dando a entender que el pecado de 10 doncellas se les había quitado, se les había removido. Habían quedado limpias, puras, sin pecado, porque habían creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, se les nombra vírgenes, las cuales quedaron sin pecado, comenzaron una nueva vida. Y esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que el Señor nos está asemejando a 10 vírgenes, pero también le pido que vaya poniendo atención, porque nos dimos cuenta que 5 vírgenes fueron precavidas, 5 vírgenes tomaron en serio las cosas y se entregaron a vivir una vida especial, guardándose para un día encontrarse con su esposo. Aquí hay muchas cosas que aprender. Una de ellas es que cuando nosotros creemos en Cristo, porque se nos predica la palabra de Dios, los ministros hacemos el trabajo de el que une a una persona con Cristo, y es como que está
casándolos con Cristo, uniéndolos con Cristo en matrimonio. El apóstol Pablo dijo que él era muy celoso, como un padre celoso con su hija, y decía el apóstol Pablo: sopórtenme si les llamo la atención en muchas cosas. Dice, porque los celo con celo de Dios. Tengo celo de parte de Dios y les llamo la atención porque mi deber es guardarlos puros para entregárselos a Cristo. Es como una jovencita que se casa y apenas se casa y el esposo se va, se distancia de ella. Por lo tanto, nosotros los que predicamos la palabra de Dios, cuando damos el mensaje y la persona lo cree, nosotros hacemos esa oración o nosotros aprobamos aquello y queda como un matrimonio consumado entre el hermano y Cristo, entre la hermana y Cristo, y viene siendo como el matrimonio que se lleva a cabo, y de ahí comenzamos como las 10 vírgenes a salir hasta encontrarnos con el esposo. Y note ahí que a las 10 se les dieron su lámpara. A cada una se le dio su lámpara. Primero se le perdonan sus pecados, queda en estado de virginidad, de pureza, y comienza a caminar hasta encontrarse con Cristo Jesús. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha preocupado. Y a cada uno de los que predicamos la palabra de Dios, siempre Dios nos enseña algo. Usted escucha a diferentes predicadores y cada uno tiene detalles bien importantes, bien hermosos. Y yo recibí la revelación de algo que es hermoso porque es revelado de Dios, pero es terrible porque es algo que a veces uno no lo toma en cuenta, y el mismo Señor Jesús es el que nos está declarando eso. Es el mismo Señor Jesús el que nos está mostrando esto. Pero está diciendo que 5 de esas 10 vírgenes, ¿cuánto vendría siendo? ¿Qué tanto por ciento? El 50%. En otras palabras, la mitad. El 50% tendieron a descuidarse, tendieron a no tomar en serio las cosas de Dios, tendieron a despreocuparse, y solamente 5 tomaron las cosas en serio, y a cada una de ellas se le dio su lámpara encendida con aceite en la lámpara. Pero 5 de ellas se preocuparon por abastecerse de aceite, por no saber qué distancia iban a caminar. Por lo tanto, nunca quedaron desprovistas de aceite porque siempre tuvieron ese cuidado. Hablar del aceite es hablar de la entrega a Dios, de la búsqueda a Dios, de la consagración a Dios, de siempre estar llenándonos de lo espiritual hasta encontrarnos con el Señor. Pero a mí lo que me llama la atención y me preocupa al grado de siempre estar buscando mantener ese aceite, esa relación íntima con Dios, porque yo digo: Señor, tú ya nos estás avisando, tú que miras el futuro, tú que miras más allá, al final, porque ahí está hablando que llegó el momento que se oyó un clamor, se oyó un grito. Ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. ¿Se da cuenta? Y 5 de ellas ya no tenían aceite, ya no tenían luz, y buscaron la luz, buscaron llenar sus lámparas de aceite,
pero ya era muy tarde. Se descuidaron, no tuvieron el cuidado de mantener el suficiente aceite para mantener su lámpara encendida. Y a mí lo que me ha preocupado, y con lágrimas le he dicho: Señor, ¿será que me viste, Señor, en las 5 vírgenes despreocupadas? Hay que hacernos esa pregunta. No nada más hay que leer la Biblia, hay que entender y hay que estar conscientes, porque dice la palabra de Dios que hubo un momento cuando se vino aquel clamor. Es decir, sin ningún aviso, en un momento cualquiera hubo ese clamor: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Fue lo único, a última hora. Entonces uno tiene que prepararse todo el tiempo, porque al final dice, si usted lee el último versículo, ahí dice, ¿qué dice el último versículo de lo que leímos? Velad pues, mantente velando, mantente alerta, mantente despierto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y también puede decirnos el Señor: más vale que veles, más vale que cheques, más vale que estés seguro, que estés segura, que seas de las 5 vírgenes prudentes, de las 5 vírgenes que se apercibieron, de las 5 vírgenes que se prepararon, de las 5 vírgenes que no tenían problema en cualquier momento que viniera el Señor. Déjeme decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber muchos que se van a quedar, que no van a estar preparados. Por eso los que predicamos la palabra de Dios, o los que prediquemos la palabra de Dios en esta iglesia, debemos siempre estar enfatizando y estar recordando esta escritura, porque podemos de pronto, si nos descuidamos, es muy probable que haya congregaciones completas las cuales están entre las 5 vírgenes descuidadas. Porque hay veces que no hay algo espiritual en una congregación. Hay más tradiciones, hay más fiestas, pero no hay espiritualidad, ni siquiera en los líderes. Porque si en el líder no hay, ¿cómo lo va a encontrar en los miembros de la iglesia? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo les digo, hermanos, hermanas, qué bendición de reunirnos todos los días. Yo les aseguro, porque sé que de pronto alguien no ha venido. Gloria a Dios, no le vamos a decir nada porque no tenemos derecho a decirle nada. Pero como quiera, yo creo que la mayoría está atendiendo mucho más a la iglesia que lo que hacía hace 2 meses atrás. Y eso es una ventaja, eso es una bendición, porque no nos está costando tanto, pero estamos asegurándonos, porque hoy podíamos no estar en esta iglesia, podíamos estar en casa, no tener servicio, y nos podríamos perder de esta gloriosa bendición de meditar en esta escritura, de tomar en cuenta estos ejemplos y prepararnos, porque en esta noche vamos a salir preparados, vamos a salir conscientes, y yo creo que vamos a salir siendo parte de aquellos que formamos las 5 vírgenes prudentes. Gloria a Dios. Les voy a continuar con lo del canto, porque usted lo escuchó y lo va a escuchar más tarde. Es parte de lo que nosotros debemos entender. El Señor me dio este canto y dice: todas parecían iguales. Y esto es muy importante. O sea, a simple vista, todas eran vírgenes, todas tenían una lámpara, todas iban a encontrarse con el esposo. Fíjese bien,
aparentemente todo estaba bien, pero la realidad era otra, porque desde un principio había vírgenes que no se estaban preparando adecuadamente, pero no se notaba. Es como la parábola de la cizaña, ¿se acuerda? Que dice la palabra de Dios que el Señor sembró la semilla, la buena semilla, y vino Satanás y sembró la mala semilla. Y se dice que la cizaña era una plantita muy parecida al trigo, de tal manera que se podía confundir y crecía la cizaña en medio del trigo. Y a veces parecía que hasta daba semilla, hasta daba fruto, porque tenía hasta espiga, pero era hasta el final, cuando había que mostrar el fruto, ya en lo último, y se veía la diferencia al final. Y es algo parecido acá, que no había diferencia. Aparentemente todas eran vírgenes que iban a encontrarse con el Señor, todas con sus lámparas. No fue sino hasta el final cuando se descubrió todo. Se recuerda que quisieron que las otras les vendieran aceite, pero ¿cómo van a vender lo que no es de ellas? Por ejemplo, el aceite en estos momentos viene siendo tu relación espiritual con Dios, lo que tú acumulas con Dios, esa bendición, esa comunicación con Dios. ¿Cómo se la vas a pasar a alguien más? No puedes. Y la persona no puede tampoco. Debemos de acumular cada quien esa relación íntima con Dios. Y por eso en el cantito dice, todas parecían iguales. Iban caminando, nadie podía ver la diferencia. Dice así, por eso cuando usted vuelva a escuchar el canto lo va a entender mejor. Todas parecían iguales, sobre todo al caminar, sobre todo al ir a encontrarse con el esposo. Todas iban a encontrarse con el esposo, pero ya algunas podrían ser poco despreocupadas, poco perezosas, poco descuidadas, cosa que solamente existe en la persona y a veces uno no se da cuenta. O puede ser que uno vaya a la iglesia y no pone la atención debida. Habrá personas que están ahí pendientes y habrá otras personas que se están sintiendo incómodas porque podrían estar en otro lado, o porque están cansados, o por esto, por aquello, y no están poniendo atención, la atención requerida para que haya una buena relación con el Señor. Dice el canto, todas parecían iguales, sobre todo al caminar, con sus lámparas en mano, dispuestas a no esperar. Iban con sus lámparas en mano, no se querían quedar aquí porque había que ir a encontrarse con el esposo. El esposo no iba a venir hasta acá. Ellas comenzaron a encaminarse hasta encontrarse con el esposo. Yo siempre les digo, haga de cuenta que Cristo ya viene, pero mientras tanto que Cristo viene, usted ya va. No sé si me explico. Él viene y yo voy a Él. Él viene por mí y yo me estoy preparando, encontrándome con Él. Por eso dice aquí, todas parecían iguales, sobre todo al caminar, con sus lámparas en mano, dispuestas a no esperar, a irse hasta encontrarse con Él. Mas nadie vio en realidad lo que ocultaba su ser. Nadie vio en realidad lo que había oculto allá dentro de las 5 vírgenes insensatas. El aceite en la vasija o el brillo, la luz, podía fallar. El aceite en la vasija, o sea, todo parecía normal, pero al final podría fallarles el aceite y ya no iban a tener luz. Por eso dice ahí,
Todas parecían iguales, sobre todo al caminar, con sus lámparas en mano dispuestas a no esperar, mas nadie vio en realidad lo que ocultaba su ser, el aceite en la vasija o el brillo. Podrían perder. Y luego dice el coro, cuando sonó aquel clamor, cuando se dijo, viene el esposo, cuando sonó aquel clamor, la verdad se conoció. Unas no tenían aceite, su luz al fin se apagó. La diferencia no es forma, es vida que debe arder. O sea, no hay diferencia en alguna forma, sino que tiene que ser una luz ardiendo todo el tiempo. El esposo vino y dijo, entren las que tienen luz. O sea, no había otras, solo estaban ahí las que lograron llegar con su luz encendida. El esposo vino, cumplió. El esposo se encontró con las vírgenes, pero solamente había 5, la mitad. Y ahí es donde les digo, hermanos, hermanas, no se dan cuenta que el Señor que ve el futuro logró ver solamente a la mitad que llegó. Cuando yo recibí la revelación por primera vez, créanme, me puse a llorar muy triste y digo, Señor, qué triste es que solamente viste a la mitad llegar, pero qué triste que si logramos verlo, pudiéramos ser las 10 vírgenes llegando al Señor, pero que aún mirando esto, todavía seamos descuidados. No sé si me explico. Con lo que estamos descubriendo hoy, no es para que hubiera aquí al final vírgenes insensatas, vírgenes descuidadas. Con lo que estamos descubriendo aquí es para que todos nosotros nos encontremos con el Señor en el momento que Él llame a la iglesia para estar con Él. Gloria a Dios. En el verso 2 de ese canto dice, y tardándose el esposo, se durmieron por igual. Y la prueba no fue el sueño, fue el tiempo a renovar. Ahí me detengo. Oiga esto. Dice, y tardándose el esposo se tardó y todas se durmieron. Fíjese bien, hay algo tremendo. Dice el Señor, el tiempo que pasa les afecta a todos. Y al final llegan a dormirse todas las vírgenes. Quiere decir que la situación no va a ser muy fácil. Porque para que al final se duerman todas. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que las prudentes traían su botellita de aceite y las otras no. La diferencia es que las prudentes, aunque estaban cansadas, aunque era largo el viaje, pero traían su aceite ahí. Que de pronto se durmieron, se apagó la lámpara, no hay problema, ahorita le ponemos aceite y la encendemos. Y las otras, ¿de dónde agarraban aceite? No había aceite, se durmieron, pero es que estas ya venían dormidas desde allá. O sea, no se durmieron a última hora, esos venían dormidas desde allá. ¿Ve? No estaban en relación con Dios, no tenían aceite. Y acá las prudentes se cansaron, se durmieron, pero abrazando su frasco de aceite ahí. Apareció el Señor, se oyó el grito y no había luz en sus lámparas, pero ahorita le ponemos y nos vamos. Ahí estaba el aceite con ellas, traían reserva y las otras tuvieron que salir a buscar. Querían parte del aceite que tenían. Denos de ese aceite, véndanos de ese aceite. No, ¿cómo? Este es mío, me costó mi trabajo, no puedo vender, porque qué tal si todavía nos toca un poco más. No, nada, ni pensarlo. Y es que no podemos nosotros vender lo que no nos costó. Una vez más, es relación espiritual, es bendición de parte de Dios.
no podemos darle a nadie. Padres de familia no pueden darles a sus hijos. Hijos, sus papás no pueden darles. Es lo que cada uno de nosotros recibamos y almacenemos, pero nadie nos puede dar. El pastor no nos puede dar. O sea que a última hora, ni para qué voy a correr con el pastor o con el hermano fulanito o la hermana fulanita que siempre se llenaba de Dios. ¿Y cómo te va a dar? Eso es algo que ella tiene, que Dios le dio, y que es algo que tiene dentro de ella, no te lo puede dar. Así es que hay que tener mucho cuidado y que esto nos ayude. Yo sé que hay muchas formas de ver las cosas, pero yo creo que usted va a ir tomando en cuenta lo que le estoy explicando y va a descubrir muchas cosas muy hermosas. Gloria a Dios. Y dice aquí este canto: y tardándose el esposo se durmieron por igual. Y la prueba no fue el sueño, fue el tiempo a renovar. ¿Había provisión viva que hiciera perseverar, o solo había un resplandor que pronto iba a desaparecer? O sea, ¿realmente había aceite en ella? ¿Realmente había con qué alumbrarse? ¿O era nada más algo que llamaba la atención, pero no era una realidad? O sea, hay que vivir no para agradar a nadie. Yo les digo, hermanos, hermanas, nunca vengan a la iglesia porque quieren que los vea el pastor, que los vean los hermanos. Eso no sirve de nada, porque usted no hace nada así real. Usted no participa en esa relación con Dios, y eso no le va a dar créditos. Lo que le da créditos es buscar a Dios de corazón. Eso es lo que a usted le ayuda al final de todo. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera en estos momentos invitarle a que meditemos en algo. Otro día vamos a seguir meditando en este canto, pero yo quisiera que pusiéramos atención y que pudiéramos en esta noche abrir el corazón y que pudiéramos recibir de parte de Dios una bendición, y que pudiéramos terminar cada uno de nosotros derramando nuestra alma delante de Dios. Oiga bien y grábese esto: según la palabra de Dios, las 10 vírgenes eran esposas. O sea, tenían ese compromiso, tenían esa relación, tenían esa responsabilidad. A las 10 se les llama vírgenes, es decir, las 10 recibieron el perdón de sus pecados, las 10 quedaron limpias de pecados, en estado de pureza. A las 10 se les entregó su lámpara, a las 10 se les entregó la lámpara con aceite, iban con su lámpara encendida. Las 10 fueron llamadas esposa. O sea, Dios no hizo diferencia. Dios le llamó a cada una esposa. El problema fue de que empezaron 5 de ellas a descuidarse. Comenzaron 5 de ellas a tomar en poco las cosas de Dios, a no darle la seriedad que debe tener. Y yo les digo, hermanos, hermanas, no busquemos a Dios por nada. Yo les digo, hermanos, en este momento hay miles de predicadores que ya se hicieron a la idea que si no les pagan, no predican. Si no les dan cierta cantidad de dinero, y cantidades enormes, no van a predicar. Ahora, ¿de qué les va a servir? Son parte, y lo digo abiertamente y lo digo a la cámara, son vírgenes insensatas. Son esposas descuidadas, porque tienen que hacer su trabajo para el Señor. Yo les digo, hermanos, y lo digo públicamente, recién comenzaba yo a predicar y me invitaron a predicar a una iglesia, y me invitaron sábado y domingo. El sábado que prediqué me despedí de los hermanos y el pastor vino y me dijo: pastor, permítame, y me dio un sobre. Le digo: ¿y esto qué? Y me dijo: es la ofrenda del pueblo.
Y yo dije, ¿y eso? Pues de todas maneras, queriendo o no, tuve que abrir el sobre. Iban como $370 de ofrenda de una noche. Yo tenía que cumplir otro día porque habíamos quedado así. Si no, no hubiera regresado. Pues al otro día, que era domingo, me dieron más todavía. Y dije, nunca más vuelvo a ir a una iglesia a predicar que no sea la iglesia donde yo estoy. ¿Por qué? Porque quieras o no, ya va en tu mente, porque así somos los seres humanos. La primera vez me dieron 370, la otra vez como 500, casi $1,000 en 2 mensajes. Pues en el tercero iba a decir, ¿y ahora cuánto será? Ya desesperado por abrir el sobre, dije, jamás vuelvo ahí. ¿Ve? Y yo he escuchado a predicadores quejarse porque no les dan más que $70. O sea, tremendo, se quejan. Y ahora te ponen las condiciones. Bueno, sí voy a predicarte, pero pues ya sabes. Bueno, ¿cuánto? Pues tanto. Y hay quienes cobran hasta $5 o $10,000 por un fin de semana. $5 o $10,000 por un fin de semana. Así. Entonces, hermanos, aún los líderes podemos ser vírgenes insensatas. Y podemos ser vírgenes sensatas, vírgenes que están buscando a Cristo, que nos vamos a encontrar con Cristo. Pero una vez más le digo, a las 10 se les llamó esposas y las 10 salieron a encontrarse con el esposo, con Cristo. Pero comenzó el desánimo, comenzó el desgano, comenzaron a hacer confianza. Uno no puede hacer confianza, hermanos. Déjeme decirle, esta carne es tan frágil que de pronto usted se queda un día y ya se quedó un día, es más fácil que se quede el otro día. Y si se queda 2 o 3 días, después tiene que batallar para romper ese encantamiento y para poder acercarse a buscar de Dios. Es una lata esa carne, no quiere caminar. Por eso tiene que llenarse del Espíritu, para que el Espíritu arrastre a la carne y se la lleve a escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo les voy a decir, nos estamos congregando, comenzamos en julio 4. Comenzamos en julio 4, estamos en agosto 16. Tenemos un mes con 8 días. Un mes con 8 días. Y yo le digo una cosa, ¿usted siente que se está matando por venir todos los días a la iglesia? Ahora le digo, si un día no puede, gloria a Dios. Si se siente cansado, quédese a descansar. Otros vendremos. ¿O a poco yo me quedo? Hace unos días traía una infección en el ojo y les digo, pues habiendo tantos predicadores, ¿por qué tengo que estar ahí? Me quedo allá en mi rinconcito y me quedé a descansar y otro más predicó. Pero hay que estar pendientes porque no hay que perder esta bendición. La comenzamos bien, vemos muchos jóvenes acá, esta es una bendición y no vamos a detenernos, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces pongamos atención en eso. Acuérdese, la diferencia apareció cuando se oyó la voz que dijo, ahí viene el esposo. O sea que podemos pasar mucho tiempo sin darnos cuenta. Podemos pasar mucho tiempo descuidándonos y como que no pasa nada. Yo les voy a decir algo a los que predicamos la palabra de Dios, a los que dirigen los servicios en la música. Hace muchos años, yo me convertí hace 48 años y hace 40, 30 años atrás, podía alguien estar metido en el pecado y estar metido en la iglesia. Y parecía que Dios no estaba mirando. O sea, ¿qué pasaban los días y los meses?
y parece que nadie lo descubría. Y ahí estaba escondido, ahí estaba escondido. En estos días usted verá qué rápido los van a estar descubriendo. Es que ya, hermanos, el Señor ya está muy cerca. Y lo que Dios quiere es descubrir de una vez todo, porque no se va a poder esconder nada. Y es bueno, gloria a Dios. A ver si nos da vergüenza, a ver si nos ponemos bien. A mí me dicen, hermano Rodríguez, ¿y qué piensa usted de los que andan por ahí robando y haciendo tanta cosa horrible? Que los metan a la cárcel y que les den doble condena, para que a ver si nos da miedo a los demás y nos ponemos bien con el Señor. Porque ¿cómo? Si a uno que no conoce de Dios le dan 20 años, pues al que conoce de Dios que le den 40. Y le voy a decir algo. Oiga, alguien de los ministros que yo conocí, lamentablemente de nuestro ministerio, una vez cometió una violación de tráfico allá en México. Y cometió la violación consciente y vino el agente de tránsito y lo detuvo. Y le dijo, ¿se dio cuenta usted lo que está haciendo? Y este hombre le dijo, agente, señor agente, discúlpeme, pero ¿sabe que yo soy un siervo de Dios? Y comenzó a decirle, ¿es un siervo de Dios? Sí. Y se dio cuenta que estaba cometiendo aquello. Sí, lo reconozco. Pues por ser siervo de Dios le voy a poner doble. Pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué? Dijo, porque usted debe de poner el ejemplo a los demás. Y le dio doble el ticket. Y qué bien, porque pues ¿cómo? Creo que debemos vivir mejor, ¿verdad? Creo que debemos ser mejor. Ni modo. Gloria a Dios. Entonces, leamos ahí una vez más la escritura y vaya poniendo mucha atención. Comenzando desde el verso 1. Recuerde Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando dice entonces el reino de los cielos, es como decir, les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en la iglesia, en el reino de los cielos, en la fe que ustedes tienen, en el movimiento en que están envueltos ustedes. Entonces, en el reino de los cielos, ¿qué dice ahí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, mire, las 10 tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Salieron a encontrarse con el esposo. Salen a encontrarse y tienen tiempo para prepararse, tienen tiempo para tener una buena relación con Dios y tener un encuentro directo con el Señor. No nos engañemos, una vida religiosa nada más no nos va a servir de nada. Atender a una iglesia nada más, voy a ir a la iglesia porque tengo que ir, porque de esa manera me siento bien. Uno se puede sentir bien. Yo me sentía bien cuando me confesaba. ¿Verdad? Yo llegué a confesarme, si yo me convertí a los 27 años. Y yo llegué a confesarme muchas veces y me sentía bien cuando me confesaba. Me sentía más ágil, me sentía más santo, me sentía como que ya lo demás había quedado allá. Pero apenas ese día ya andaba haciendo lo mismo otra vez. ¿Me entiende? O sea, aquí podemos nosotros tomar en cuenta de que el Señor nos quita el pecado y nosotros debemos de consagrarnos a Dios. Oiga lo que dice el verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo no creo que a una insensata le hubiera quitado el Señor los pecados. O sea, les quitó los pecados porque éramos pecadores y les quita a todos. Tanto las vírgenes prudentes también eran pecadoras, pero se convirtieron en vírgenes porque se les limpió su pecado. Pero aquí dice,
5 de ellas eran prudentes o 5 de ellas fueron cuidadosas, comenzando a caminar, fueron cuidadosas y 5 de ellas descuidadas. 5 de ellas se preocuparon por tener una buena relación con Dios y las otras 5 lo tomaron así, nada más como que era todo tan fácil, tan simple, o como que Dios se alegraba de cualquier cosa o se agradaba de cualquier cosa. Algo similar a lo que le pasó a Caín. ¿Se acuerda de Caín? Que tanto Abel como Caín eran hijos de Adán y Eva, y Adán y Eva sabían que para agradar a Dios tenía que haber un sacrificio. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que Dios los vistió con pieles de animales porque estaban desnudos? Y pues no iba a quitarles el Señor a los animalitos la piel así en vivo y ya dejar a los pobres animalitos temblando ahí. Tuvo que haber un sacrificio delante de ellos para que usaran las pieles y se acordaran, ¿verdad? Que por el sacrificio de aquel animalito ellos se podían cubrir ahora. Para darles una idea del sacrificio de Cristo. Entonces dice aquí en el verso 2, 5 de ellas eran prudentes o 5 de ellas tomaron en serio las cosas, se consagraron, buscaron de Dios, y 5 de ellas insensatas. Se tomaron mucha confianza y se fueron por otro lado. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Podríamos decir, las insensatas se tornaron insensatas porque tomaron solamente la apariencia. No había una comunión real con Dios. No había algo espiritual. Era solamente algo religioso. Era nada más llenar un requisito de iglesia. Nada más voy a la iglesia y nada más, pero no era una seriedad espiritual. Entonces, desde un principio comenzaron mal. Y lo que les digo, es importante que entendamos que esto es algo que el Señor nos está revelando para que nosotros no caigamos en tal cosa. Como les digo, si por alguna razón, y vamos a ser honestos, estamos comenzando a reunirnos todos los días. Si a alguien se le hace pesado venir todos los días, no se preocupe. Véngase, pero véngase con ese deseo de agradar a Dios. Y los días que se le haga difícil, que no pueda, quédese, no importa. Pero trate de esforzarse poco a poco, a manera que vaya aumentando poco a poco, un día, otro día. Ponga de su parte, ¿verdad? No se conforme con decir, pues voy porque tengo que ir para que me tomen en cuenta. No, hermanos, ¿verdad? Entiendo yo perfectamente que no es de todos y que esto no es fácil. Uno tiene que irse adaptando, uno tiene que irse acostumbrando, uno tiene que irse tomando esa disciplina poco a poco hasta que hagas de eso algo especial para ti y sientas que es una bendición estar todo el tiempo buscando a Dios. Amén. Pero les digo, si de pronto usted no viene, sea el hermano o la hermana, dígale al hermano Rodríguez que la verdad estaba muy cansado, estaba muy cansada. Si no viene la parejita, díganle a los demás hermanos, avísenle a los hermanos que hoy estamos muy cansados. Tuvimos un día muy pesado porque lo hay. Entonces no pudimos ir. Vamos a orar por usted para que al siguiente día, ¿a poco el siguiente día no venimos nosotros? Y ustedes sí vienen, pero que lo hagamos todos como para agradar al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ve que cada día aprendemos algo. Gloria a Dios. Dice aquí en el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eso quiere decir que las imprudentes no tomaron aceite o no llenaron sus vasijas de aceite juntamente con sus lámparas, porque dice, y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas, como si las otras 5 solo tomaron las lámparas, solo tomaron la apariencia, solo tomaron lo externo y no se preocuparon de sincerarse, de buscar las cosas de Dios de allá de adentro. Y luego dice aquí, grábese esto, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como que el Señor nos está revelando algo y como que les está diciendo, porque esto se dijo hace más de 2000 años, como que el Señor les estaba diciendo, más vale que se preparen porque esto va a durar un poco. Me voy a tardar, ya con eso les doy una idea que me voy a tardar, así es que vayan preparando suficiente aceite. Y yo le digo, hermanos, ¿cuánto tardará el Señor? Si vinieran esta semana y nos metemos con el Señor, gloria a Dios. Pero ¿y si tardara 5 años? Ya 5 años ya cuenta. O si tardara más, pues por lo que sea, hay que prepararnos. Porque así dice al final el Señor. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Y a la medianoche, a la medianoche es cuando ya uno quiera o no quiera. Y aquí dice, estaban cabeceando todas. Cabeceando, qué cosa curiosa, ¿no? O sea, esas veces que estás así, se te va la cabeza. Estás muy firme y te vas para un lado, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado un montón de tiempo. Y dice, cabecearon todas. Dice aquí en el versículo, y tardándose, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. O sea, todas estaban, unas movían la cabeza para un lado y otras para otro. Y en eso, mire, y en eso, dice, y a la medianoche, cuando todo estaba más difícil, esos momentos cuando uno ya casi no puede ni abrir los ojos, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Oiga, salgan a recibirle, el momento de salir para encontrarse con el Señor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando más se necesitaba la luz, se estaba acabando. Cuando más se necesitaba tenerla encendida para identificarse con el Señor, para que viera el Señor la luz, no había nada ahí. No había luz, el Señor no vio luz. Por eso dice el canto, y les dijo a las que estaban ahí, ustedes que tienen luz, pásenle. Y las demás, yo no conozco a más que las que están aquí. Y las que están aquí son las que traían luz. Y dice así en el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oiga, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, mientras buscaban qué hacer, cómo poder acercarse al Señor, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo, no las conozco. Las desconoció y termina diciendo el Señor, pues ya que entendieron esta parábola, ¿no sería bueno que se prepararan? Ya que les expliqué, dice el Señor, acerca de esto, que ya vi a la mitad de ustedes que llegaba con la lámpara apagada. Si ya les dije que allá a lo lejos veo a 5 llegar nada más y de aquí veo a 10 que se van. Señor, no va a ser que 5 de los que predicamos aquí lleguemos sin luz. No, para eso hay que prepararnos, es tiempo, es tiempo. Ahora, estamos hablando de la venida del Señor. ¿Y si usted se muere hoy?
en esta noche? Porque hay dos cosas. O nos encontramos con Cristo y no nos encontramos bien, o nos morimos y nos morimos estando mal. Entonces, hay dos cosas que nos hacen buscar a Dios: el que Cristo viene en cualquier momento, o el que usted se muere en cualquier momento. ¿Se imagina que de pronto mañana me digan, hermano Rodríguez, le habló o le habla la mamá de tal joven? También los jóvenes se mueren. O hermano Rodríguez, la hermana fulanita anoche se fue con el Señor, ya no llegó a la casa. En eso, hermanos, uno se arriesga. Usted se acuesta, no sabe si va a despertar. Entonces hay que ponernos a cuenta, porque no sabemos si Cristo viene hoy, o no sabemos si nos morimos en esta noche. Y yo siento que con eso yo cumplo. Yo cumplo porque aprovecho lo que dice la palabra de Dios y busco más de Dios. Y cumplo porque les doy al mensaje a ustedes. Si en esta noche Dios me llama a su presencia, me va a decir, hijo, qué bueno que tenías servicio todos los días. Porque si hubieras estado ahí yendo cada 3, 4 días a la iglesia, pues a poco no hubieras alcanzado. Pero con eso de estar todos los días, pues te mantuviste más activo. ¿Ve? ¡Qué bueno! Entonces, si usted se muere hoy, ¡qué bueno! Oiga, y la gente a veces dice, hermano, ¿por qué le desea la muerte a los hermanos? Yo quisiera, ¿sabe qué? Que el día que una persona le entrega la vida a Cristo, cuando alguien está acá y que le está entregando la vida a Cristo, acá dentro de mí le digo, Señor, llévatelo ahorita, Señor. Ahorita llévatelo. Ahorita llévatelo. ¿Por qué? Porque es el momento más precioso cuando uno se rinde al Señor. Porque pueden pasar 1 mes, 2 meses y luego anda uno ya por ahí otra vez caminando de lado. Y en ese momento es lo mejor, ¿verdad? Pero pues nos ponemos bien y que nos deje más días el Señor. Amén. Además, con esto les termino todo. Hermanos, si nos portamos bien, el Señor nos alarga la vida. Eso es bíblico. Si nosotros buscamos hacer su voluntad, tenemos más oportunidad de vivir más años. Porque yo le puedo decir, y aquí ya termino, yo conozco a muchos hermanos que no se han portado bien. Yo los conozco. Y hermanos que estuvieron conmigo no se portaron bien, y muchos de ellos ya se murieron, ya se fueron. Cuando se habla de la cena del Señor, dice el Señor, por no tomar en serio la cena del Señor, ya muchos ya no están con nosotros, ya se murieron por estar jugando con las cosas de Dios. Y la cena del Señor es solamente un símbolo de lo que es la vida cristiana. Pues si uno no vive la vida cristiana como debe de ser, uno se puede morir antes de tiempo. ¿Ve? Hay quienes mueren antes de tiempo porque pues están bien. Y hay veces que la gente dice, pero ¿por qué se murió si estaba tan bien? Pues por eso se lo llevó el Señor. Porque ya había visto que allá más adelante se iba a descuidar. Dijo, mejor ahorita que está la cañita buena, le meto el cuchillo y vámonos. Porque está buena ahorita la caña. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Y no vaya a asustarse porque le digo que a poco se muere. No se asuste, hágale frente a la muerte con valor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos, Dios mío, que siempre tienes algo especial para nosotros. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que ha venido a cantarte, Señor, y han venido a escuchar tu palabra. Hemos meditado en tu palabra. Yo creo que cada uno de nosotros nos vamos con algo especial en el corazón. Yo creo que aún los jóvenes y los niños han entendido tu palabra en esta noche. Bendice a cada padre, a cada madre, bendice a cada joven, a cada adolescente, a cada niño. Te pido, Señor, una bendición especial para cada persona en este lugar. Y te pido que nos ayudes, te pido que nos bendigas, te pido que nos guíes y que podamos hacer tu voluntad a cada día.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.